Terrible lo que acaba de suceder en el Parlamento Europeo. Hoy está prevista la comparecencia de Ursula von der Leyen para dar el discurso sobre el estado de la Unión Europea, que se ha convertido en una proclama de un estado totalitario, anunciando Ursula von der Leyen que va a venir una nueva emergencia sanitaria y que para ello, fíjate con qué excusa, lucharán contra la desinformación. Terribles palabras en un día que ha sido precedido por una alerta en Polonia, un falso ataque de Rusia al espacio aéreo de Polonia, falso ataque porque no ha sido un ataque en sí, si bien es cierto que se ha podido comprobar que unos drones de Rusia han sorvolado, precisamente han vulnerado el espacio aéreo de Polonia. No ha sido para atacar a Polonia. Polonia ha invocado el artículo 4 del Tratado de la OTAN, pero qué curioso que todo esto sucede precisamente la noche antes del discurso de Ursula von der Leyen, que como bien sabemos es la más atlantista de todas, la más otanista, junto con Zelensky, con Macron. Se ha añadido Pedro Sánchez, obviamente, en este caso. Todos utilizando, disparando el victimómetro como si fueran la flotilla de Gaza en un puro intento autolítico de, por tanto, hacerse daño a sí mismo, producirse posiblemente o autoproducirse o hacer parecer que se está produciendo un daño a la Unión Europea para motivar ¿qué? Lo mismo que la flotilla Sumut pro Gaza, que hoy ha anunciado un segundo ataque de drones, mostrando una vez más un nuevo intento de a lo mejor producirse efectivamente autolesión, autolítico, de hundir su propia flota para victimizarse. Se dispara el victimómetro en la Unión Europea, en Gaza, en el relato de aquellos que quieren hacer prevalecer su discurso en pro de sus intereses. Ursula von der Leyen, una de la flotilla de Gaza venida más, que quiere controlar la Unión Europea y, ojo, mientras Nepal está en revolución y Francia, las calles de Francia están literalmente ardiendo. No sé, yo creo que von der Leyen, Pedro Sánchez, toda esta gente que tanto se quiere atornillar al poder sin haber sido elegida por parte del pueblo, no sé, cada vez más se parece precisamente a esos políticos nepalíes que, en fin, la Revolución Francesa a Nepal y de Nepal que vuelve a lo mejor Europa. Va a ser el Parlamento Europeo el siguiente a entrar en llamas después de haber visto cómo ha quedado el Parlamento nepalí, porque las actitudes de los políticos que están dentro son muy similares. Lo que queda por ver es hasta qué punto la valentía del pueblo europeo va a ser la misma que la del pueblo nepalí. Y por supuesto, ¿cuál crees que va a ser, desde tu punto de vista, la retórica que darían como respuesta a gente como von der Leyen, Pedro Sánchez, Patxi López, para describir lo que está sucediendo en Nepal? Ataques ultraderechistas, ¿verdad? Claro, porque ellos están en el poder. Venga, vamos con el vídeo. Así es, la flotilla Sumut pro Gaza denuncia un nuevo ataque que deberíamos valorar hasta qué punto es un ataque o es un movimiento autolítico, es decir, hacerse daños a sí mismos para victimizarse y entonces ganar la atención y legitimar su discurso. No lo sé. Vamos a ver las imágenes del ataque a la flotilla Sumut pro Gaza. Ah, no, perdón, que esto no es el ataque a la flotilla Sumut pro Gaza. Este es más bien, obviamente me he equivocado adrede, este es más bien como la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó y destruyó una embarcación dedicada al tráfico de drogas durante la operación Pacific Viper, incautando casi 13.000 libras de cocaína y deteniendo a 7 traficantes. Esto sí que es un ataque a una flota, además, un ataque legitimado. Así ha quedado la flota de los narcotraficantes
Y este ha sido el ataque, el segundo ataque que han denunciado, presunto ataque a la flotilla Sumut Progaza. Vamos a verlo. Es curioso, ¿eh? Curioso cómo dicen fire, fire, ¿no? Antes de que esto ocurra, y de repente una bengala llega a la cubierta, ¿no? Parece la popa del barco. Se activan las alarmas del barco para dar un poquito más de drama. Y fíjate cómo lanzan agua arriba, lanzan agua arriba. Hay que lanzar agua para sofocar las llamas precisamente abajo, ¿no? Ahí van, ahí van. Fire, fire, antes de que llegue, ¿no? Lo habrán visto en el cielo, ¿no? Fíjate, oh, qué explosión, ¿no? Terrible, fíjate. Esto es lo que ellos han encontrado después de apagar el incendio. Parece una bombona spray, una camping gas. Y todo apunta a la fabricación de pruebas, tal como lo hace Diosdado Cabello en Venezuela cuando captura a los presuntos terroristas, que sabemos que son operaciones directas del régimen que se autofabrica para legitimar su represión. ¿Por qué digo esto? Porque paralelamente han mostrado estas imágenes, ¿no? Han mostrado estas imágenes de estas pseudobombas, ¿no? Quiere decir que ellos tenían ya la foto de las bombas originales antes de que se lanzaran o que la han encontrado en internet. No sé muy bien la cosa, pero resulta extraño, ¿no? Que a la vez que realicen hagan esta foto, ¿no? A la bomba quemada, también dispongan de las fotos antes de ser detonadas, ¿no? Es curioso, me recuerda esto cuando Diosdado Cabello había fabricado, ¿no? Los cartuchos de los proyectiles que habían sido disparados en El Salvador, según él, a los, a los rehenes que tenía El Salvador, a los capturados, ¿no? Del tren de Aragua que estaban en El Salvador y que fueron entregados, ¿no? Yo no sé cómo Diosdado Cabello fue a El Salvador a recoger los cartuchos que habían sido disparados en territorio del Salvador, salvadoreño, ¿no? No sé, aquí me parece algo parecido, ¿no? Estos ya tenían la prueba antes de ser lanzada de aquello que después fue detonado. Algo cuanto menos llamativo que hace pensar, precisamente hace especular acerca de un intento autolítico, es decir, hacerse daño uno a sí mismo para llamar la atención. Entra dentro de las características del narcisismo, de la gente con distorsión de la percepción acerca de la realidad, y esta gente, bueno, que acaba siendo normalmente perteneciendo a causas sociales o abanderándose de causas sociales, precisamente porque a través de esas causas sociales, como puede seguir su delirio de conductas antisociales, incluso llamar la atención y ganar a través del victimismo en fin, la atención de los demás, la empatía de los demás, ¿no? Terrible lo que estamos viendo. Esto es lo que decía la italiana Francesca Albanese. Segundo ataque a la flotilla, aún en aguas tunecinas en 2 días. La evidencia en vídeo sugiere que un dron sin luz y por lo tanto no visible arrojó un dispositivo que prendió fuego a la cubierta del barco Alma. Observa por ti mismo. Sí, sí, sí. Hemos observado por nosotros mismos que hasta tenía las pruebas antes de haber sido detonadas. Qué curioso, ¿no? Un victimismo tal vez similar al de Ursula von der Leyen hace una semana cuando dijo que había sido atacada por los rusos en su avión camino a Bulgaria, ¿no? Como para legitimar, en fin, hacer parecer que Rusia les había atacado para legitimar quién sabe qué cosa, para producir, para fabricar a lo mejor el pretexto para dar una semana después, que era hoy, ha sido hoy, su discurso sobre el estado de la Unión Europea, legitimando quién sabe qué posicionamiento sobre precisamente la guerra que quieren seguir perpetrando contra Rusia. Tan es así que esta mañana Ursula von der Leyen colgó parte de su discurso con esta declaración. Europa está en una lucha por nuestra libertad y nuestra capacidad de determinar nuestro destino por nosotros mismos. Este debe ser el momento de la independencia de Europa, como si hubiese sido, no sé, saqueada o extorsionada por parte de alguien. ¿Quién serán estos? Un momento que podemos aprovechar si estamos unidos. A ver, la primera, Europa está en lucha, claro que está en lucha. Europa está en una guerra contra Rusia, es verdad.
Una lucha por nuestra libertad y nuestra capacidad de determinar nuestro propio destino por nosotros mismos. Por nosotros mismos, los europeos. ¿Pero contra quiénes? Contra vosotros. Contra Ursula von der Leyen y esa gente que tiene secuestrada las instituciones europeas. Este debe ser el momento de la independencia, no de Europa, sino de los europeos, de los sátrapas y traidores como Ursula von der Leyen, que han querido lanzar un discurso dando miedo a la población, buscando causarse un nuevo intento autolítico, hacerse daño a sí mismo, para legitimar ¿qué? El control. ¿El control de qué? De la información. Fíjate lo que dijo, de hecho, Ursula von der Leyen en un trozo de su discurso. Simplemente no hay espacio ni tiempo para la nostalgia. Las líneas de batalla para un nuevo orden mundial basado en el poder se están trazando ahora mismo. Desde luego. So yes, Europe must fight for its place in the world. Europa tiene que pelear para un lugar en el mundo. Europa tiene que pelear. Europa ya está peleando. Lo que está justificando con esto Ursula von der Leyen es entrar en guerra contra Rusia. Está anticipando esto. Estamos en el cuento de la rana que poquito a poco se está quedando hervida en la olla. Europa tiene que luchar. In which many major powers are either ambivalent or openly hostile to Europe. A world of Hay poderes que son abiertamente hostiles contra Europa. No será Europa, no será von der Leyen abiertamente hostiles contra determinados poderes. Está invirtiendo el relato. imperial ambitions and imperial wars. A world in which dependencies are ruthlessly weaponized. And it is for all these reasons that a new Europe must emerge. Una nueva Europa tiene que emerger. Tiene que aflorar una nueva Europa. ¿Cuál? La de la guerra, ¿verdad? Porque habla de unos poderes sin escrúpulos contra los que tenemos que luchar. Poderes imperialistas, dice. ¿A quién se refiere? Y recibiendo el aplauso, esta gente quiere meternos en una guerra, quiere que nuestros hijos mueran para tapar sus propias corrupciones. ¿Y qué necesitaba Ursula von der Leyen hoy para justificar ese discurso? Bueno, lo que ha ocurrido en Polonia. Qué casualidad, ¿no? Una bengala, es la bengala de la flotilla Sumut pro Gaza, pero elevada al contexto de la Unión Europea. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, informó de una supuesta múltiple violación del espacio aéreo polaco durante la noche. Lo que se sabe sobre el incidente nocturno. La verdad que Rubén Gisbert ha sido el primero a las 3, 4 de la madrugada, no recuerda qué hora que publicó, hizo un directo, tiene muchísima información. Vamos a leer el análisis de Rubén Gisbert, que merece la pena. El mando operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia comunicó que se desplegaron aviones de la OTAN que las fuerzas de defensa aérea fueron puestas en alerta debido a un ataque masivo contra objetivos situados en territorio polaco. El mando declaró que en la noche del 9 al 10 de septiembre de 2025 la Federación Rusa llevó a cabo otro ataque masivo contra objetivos situados en el territorio de Polonia. Se informó sobre operaciones para detectar y neutralizar objetivos, así como la localización de drones ya derribados. Según los militares polacos, los sistemas terrestres de defensa antiaérea y de reconocimiento de radar fueron puestos en el nivel más alto de preparación. Se instó a los polacos a permanecer en sus casas y se nombraron como regiones más vulnerables Podlaquia, Mazovia, Voivodato y Lublin. El ministro de Defensa de Polonia declaró que Varsovia mantiene comunicación operativa con la OTAN. Los medios de información sobre la restricción de operaciones en los aeropuertos de Rzeszów, Varsovia y Lublin debido a la actividad militar no planificada. Se comunicó que Polonia puso en el aire un avión de reconocimiento SA-340 debido a las amenazas de drones. Los medios escribieron que supuestamente Rumanía levantó un vuelo un F-16 y que Países Bajos desplegó un caza F-35 y un avión cisterna Airbus 330 MRTT. Además, Eslovaquia y Hungría también enviaron su aviación al aire. Canales de monitoreo informaron con más de 10 drones que habrían entrado en territorio polaco y los medios los calificaron como rusos. Canales de Telegram difundieron un vídeo supuestamente desde Polonia en el que se escuchaban sonidos de caza en el cielo. Canales ucranianos describieron que en un dron ruso Gerán habría penetrado hasta 20 kilómetros en el interior de Polonia. Canales árabes sugirieron que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Por el momento no ha llegado declaraciones oficiales del ministro de Defensa ruso que confirme o desmentimen estas afirmaciones. Pero también sabemos más cosas. Rubén Gisbert ha ido investigando y todo apunta a que la mayor información o desinformación se ha dado por parte de Ucrania.
Qué casualidad, el día antes de que von der Leyen tenía que dar ese discurso, ¿verdad? Según CNN, todo el tinglado se ha montado en el momento en el que el gobierno de Zelensky ha dado la voz de alarma de que una oleada de drones suicidas rusos se dirigían hacia Polonia. Los aviones polacos, etcétera, cerró después de los informes ucranianos de drones rusos sobre Polonia. La Fuerza Aérea de Ucrania, dice New York Post, advierte que los drones rusos entraron en el espacio aéreo de Polonia, miembro de la OTAN. La Fuerza Aérea de Ucrania son las que han lanzado esto. Qué curioso, ¿no? A partir de aquí, Emmanuel Macron, la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco durante el ataque liderado por Rusia contra Ucrania es simplemente inaceptable. La condeno con mayor firmeza. Exhorto a Rusia a poner fin a esta precipitada ofensiva. Reitero nuestra plena solidaridad con el pueblo polaco y su gobierno. Hablaré en breve con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. No comprometeremos la seguridad de los aliados. También ha salido Pedro Sánchez, en fin, opinión sincronizada de los mandatarios atlantistas para después legitimar, obviamente, el discurso que acabamos de escuchar de Ursula von der Leyen. ¡Qué curiosidad! Rubén Gisbert continuaba. Los medios pro-Zelensky ucranianos siguen difundiendo la falsa noticia de que Rusia está atacando Polonia y Moldavia con oleada de drones suicidas y generando una histeria en Occidente y puesta en alarma de las Fuerzas Armadas en Europa, mal metiendo Zelensky como siempre. Según Arocha, que parece que tiene el análisis más completo, los drones rusos que ingresaron a Polonia tomaron muestra radioelectrónica de los sistemas de defensa aérea de la OTAN que protegen la ciudad polaca de Rzeszów, donde se encuentra un enorme centro logístico que suministra armamento occidental a las fuerzas aéreas de Ucrania. ¿Entendemos dónde van las cosas? Polonia, que utiliza como proxy a Ucrania para que ataque a Rusia, la OTAN, que utiliza como proxy a Ucrania, utiliza también como proxy a Polonia contra Rusia, y Rusia simplemente quiere defenderse, quiere saber qué le queda a Polonia por entregar a Ucrania. Simplemente eso. Legítimo dentro de una guerra no convencional donde la OTAN claramente está engañando a Rusia, está utilizando a Polonia y a Ucrania para arremeter contra Rusia. ¿Estará en derecho Putin de defenderse? Pregunto, y no por ser putiniano, sino porque aquí estamos ante una guerra en la que nos quieren meter engañándonos a nosotros y nos quieren meter con nuestro dinero. Esta es la cuestión principal. Yo no es que sea pro-Putin, no soy pro-Putin. Lo que no quiero es que me engañen, me utilicen y utilicen la vida de nuestros hijos para meternos en una guerra que solo sirve para tapar sus esquemas financieros, a través de los cuales dan dinero a Ucrania y ese dinero se pierde, quién sabe, desviado a qué cuentas bancarias. Y efectivamente, Rubén Gisbert después publicaba, enseñaba, esto no son latas de Coca-Cola, ni las bombas, ni los bengalas que tenía la flotilla pro-Sumut, pro-Gaza, perdón, Esos son los drones que han sido fotografiados y efectivamente Rubén Gisbert decía, los medios polacos han publicado varias imágenes de drones Gerbera que se estrellaron o fueron derribados en Polonia. Los drones Gerbera no están armados, se utilizan para reconocimiento o como objetivos falsos para dispararle desde la defensa aérea, lo cual hace pensar en que lo que ha dicho Arocha, ¿no? Que fueron unos drones de reconocimiento. Esa sería la hipótesis más certera, más evidente. Polonia, por el otro lado, invoca el artículo 4 de la OTAN después de que varios drones suicidas rusos violaran su espacio aéreo durante la noche. El artículo 4 se activa cuando un miembro de la OTAN se percibe agredido, ¿no? Siente que su integridad territorial o su seguridad están amenazadas, lo que obliga a realizar consultas formales con la alianza. El primer ministro Donald Tusk confirmó que localizaron en su territorio y espacio aéreo a una enorme cantidad de drones que algunos fueron derribados con amenaza directa. Tenemos aquí una serie de imágenes que, bueno, no sabría decir a qué corresponden. Parece esto más bien el mapa de Ucrania. Esto es lo que tenemos. Por el otro lado, Polonia anuncia oficialmente que acaba de invocar el artículo 4 de la OTAN, dicho por una cuenta pro-ucraniana, por tanto atlantista, pero cuidado, mundo en conflicto, otra cuenta comenta todo lo contrario. La OTAN no considera el incidente del dron en el espacio aéreo polaco como un ataque, informó Reuters citando una fuente de la alianza. Por tanto, todo queda en agua de borraja, según parece, pero al menos sirve para legitimar un discurso belicista de Ursula von der Leyen que invoca todos los miedos posibles para aferrarse al poder, para legitimar una vez más su ataque totalitario a las libertades de los europeos, sobre todo a las libertades de opinión y de expresión.
¿Y por qué digo esto? Porque Ursula von der Leyen también ha dicho esto. Él dice, doctora Cristina Martín Jiménez, von der Leyen anticipa una nueva crisis sanitaria global y asegura que van a tomar medidas contra lo que ellos llaman desinformación, es decir, contra toda aquella persona o medio que exponga sus mentiras para hacer negocio, como sucedió en el anterior. Fíjate en el discurso de von der Leyen y sobre todo en el lenguaje no verbal, esa mano levantada a lo Adolf Hitler, que es el nuevo gesto del totalitarismo en la Unión Europea. Fíjate qué actitud. We are on the brink, if not even at the start, of another global health crisis. And as a medical doctor by training, I'm appalled by the disinformation that threatens global progress on everything from measles to polio. En fin, se fabrican pruebas artificialmente para legitimar precisamente sus corruptelas, mientras nos señalan a nosotros y mientras hablan y claman contra la desinformación, cuando son ellos mismos los principales desinformadores. Y ojo, porque precisamente en Nepal, gente como Ursula von der Leyen con afán totalitario, como lo tiene también Pedro Sánchez con afán para cercenar las libertades, dijeron que iban a cerrar las redes sociales y este ha sido el resultado. El pueblo de Nepal ha estallado, ha ido precisamente al Congreso, lo que podía ser el Congreso, el Parlamento, los ha sacado de allí y le ha prendido fuego. Este es, según me informan, el Parlamento de Nepal. No sé si son las imágenes reales, si es inteligencia artificial, pero sí que hay más imágenes. Aquí hay uno, como iniciaron a prenderle fuego. Aquí hay otra, todo parece que sí, que fue esta noche. Aquí hay más. Y esto es como está quedando. Y ojo, porque Nepal nos recuerda que el monopolio de la violencia no puede estar en manos de aquellos que administran el Estado, porque de ser así, solo así, jamás se hubiera dado el momento histórico, el episodio histórico que fue el inicio de nuestras libertades, la Revolución Francesa, que abrió las puertas a la Ilustración. De no haber existido la Revolución Francesa, de no haber tenido la posibilidad el pueblo de usar la violencia contra aquellos que trataron a través de la tiranía de sofocarles, de ahorcarles, de ahogarles económicamente, de no haber existido esa posibilidad, jamás hubiésemos vivido después en un mundo libre. ¿Hasta qué punto estamos en un nuevo momento como este? ¿Y hasta qué punto aquellos que están en el poder se quieren atornillar para evitar que esto suceda a sabiendas, porque saben que aquello que están haciendo es precisamente daño a sus propios pueblos, para ellos ocultar su corrupción? ¿Hasta qué punto estamos ante una nueva revolución francesa? ¿Y hasta qué punto precisamente Nepal, inspirándose en Francia, ha querido replicar una revolución francesa 2.0, prácticamente casi 240 años, 235 años aproximadamente, 36 años después, y que esto vuelva de alguna manera a Europa? ¿Por qué? Porque Francia está en llamas. Estas son las imágenes después de la caída del gobierno de Bayrou. Macron, el gobierno de Bayrou ha caído porque la gente está en contra de Macron. Macron se aferra también al poder. Otro atlantista como Ursula von der Leyen. El pueblo no puede más, no quiere otro gobierno nombrado por parte de Macron y quiere que él dimita, quiere que se vaya, quiere ir a elecciones, no quiere más candidatos inhabilitados o condenados, como ha sido Marine Le Pen, para que solo prevalezca un discurso, el discurso hegemónico de los tiranos que no quieren abandonar el poder para seguir ocultando su corrupción. Este es el análisis de hoy, estas son las noticias, este es mi punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Vamos a volver a ver la Revolución Francesa? ¿Crees que lo que ha sucedido en Nepal es una barbarie? ¿Eres favorable a que los pueblos y el pueblo tenga el poder legítimo para defenestrar a aquellos políticos corruptos cuando queda evidente su corrupción? ¿Qué opinas?
Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal. Esto sirve para ayudar el canal a sostenerse de una manera estable a nivel financiero, más allá de los vaivenes, ¿no?, de YouTube, que unos meses te paga que puede llegar y otros meses, la verdad, que te paga bastante menos. En fin, todas esas fluctuaciones se pueden estabilizar haciéndose miembro uno del canal y garantizando al canal unos ingresos estables. Con esto es todo, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.